Adrián Mercado presenta Expo Construir 2015, el principal encuentro de negocios de la construcción. El 2 y 3 de julio en el Hilton Hotel Puerto Madero. Invita División Residencias de Adrián Mercado. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Ahora, además de poder comprar de la manera más fácil, rápida y segura desde la comodidad de tu casa, también podés retirar tu compra el mismo día y en cualquiera de las más de 120 sucursales Garbarino. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. En este domingo a la noche estamos para analizar todo lo que pasa con la economía y también clave qué va a suceder en este escenario electoral. En un ratito vamos a estar hablando con tres economistas, con mi profesor de la facultad, con el doctor Aldo Ferrer. En un ratito quiero hablar de qué ha pasado con el modelo productivo, ¿no? Yo tengo la tesis de que el modelo productivo, que fue muy exitoso durante gran parte de la década kirchnerista, hoy está totalmente agotado y estamos en un modelo de dólar tranqui, de estabilidad financiera hasta diciembre. Bueno, ¿cómo hacemos a partir de diciembre para volver a recobrar un modelo productivo que generaba sus propios dólares, que sostenía altas tasas de crecimiento, de creación de empleo y también clave tener bajas tasas de inflación? Y un ratito con dos economistas, con Guillermo Nielsen, el ex secretario de Finanzas, y con Luciano Cobán, vamos a tratar de analizar cómo está jugando la economía en el escenario electoral. Porque a diferencia de lo que muchos pensaban, el gobierno ha vuelto a un esquema clásico de elecciones: fijar el dólar, conseguir financiamiento para poder con ese dólar fijo desacelerar la inflación y darle al consumo todo lo que se pueda en un esquema clásico donde la recuperación del consumo suele jugar a favor de los oficialismos. Ocurrió así en el 2007, en el 2011 y ahora con mucho menos margen en este año 2015. ¿Cómo juega la economía? Que muchos decían, no, miren, si era el escenario del año pasado, la economía juega muy en contra del gobierno. Y si este año juega a medida del candidato oficialista, también vamos a estar con nuestros columnistas de lujo, en un ratito con Claudio Suchovicki. Bueno, ¿qué hacer con los pesitos de acá a diciembre? Sobre todo porque algunos me dijeron esta semana, ojo que ya empezó algún proceso de dolarización. Todos venían contentos con las altas tasas de interés en pesos, con el dólar fijo, es decir, el esquema típico de la bicicleta financiera en la Argentina: dólar fijo, alta tasa de interés en pesos, son casi altas tasas de interés en dólares, pero algunos dijeron, ojo, que se acercan las elecciones y hay algunos que se empiezan a correr nuevamente al dólar. Y Claudio Slonding nos va a contar qué conviene para el consumidor: ir yendo al supermercado o ir directamente al mayorista, con descuentos de hasta el 50%. Hay una verdadera guerra entre supermercados y mayoristas. Y Carlos González Prieto en un ratito nos va a contar si Argentina se queda en términos agropecuarios afuera del Mercosur. A ver, antes de empezar, miren este gráfico. A mí me llamó mucho la atención, lo hizo Dante Sica de la consultora BCEP. La verdad que me impactó, escribí esta semana una nota en El Cronista en base a este gráfico, porque muestra la confianza del consumidor, elaborado por la Universidad de Itela. Es un índice que ya está en marcha desde el año 2006. Obviamente la Universidad de Itela es insospechada de oficialismo, digamos, donde hay buena parte de los economistas opositores, y este índice mide a través de distintos indicadores, bueno, el humor de los consumidores. Si los consumidores están de buen humor, significa que están gastando mucho, están consumiendo, están en un buen momento, como diría un comentarista deportivo. Bueno, fíjense que los picos de confianza del consumidor fueron en la elección presidencial del 2007, nuevamente en la presidencial del 2011, y el otro pico se está dando acá, en la presidencial de este año, del 2015. Todavía está lejos del pico alcanzado en el 2007, pero se está acercando al pico del 2011. En la confianza del consumidor. Y fíjense que los pisos, los valles, estuvieron justamente en el peor momento y en las derrotas del kirchnerismo en términos electorales. La elección del 2009, cuando Kirchner pierde frente a Narváez, y en la elección del 2013,
cuando Insaurralde, con Scioli, con Cristina pierden frente a Massa, aunque después el año pasado se alcanzó el piso histórico de confianza del consumidor, es decir, el peor momento para los consumidores. Lo que fue el año pasado, la devaluación seguida de un impulso inflacionario de hasta el 38%, la caída por primera vez en toda la década kirchnerista de un muy fuerte ajuste del poder adquisitivo de los salarios, del salario real. Una caída en algunos casos de 5, de 8 puntos del salario real y hasta de la caída de la venta de alimentos, del consumo de alimentos. Ahora, fíjense que no estamos ni en este momento, en este piso del 2009, cuando tiene la derrota electoral del kirchnerismo, ni en la otra derrota electoral, ni siquiera, ahora, nada que ver con esto, con el 2014. De hecho, hay una recuperación muy fuerte de la confianza del consumidor, hay que ver hasta dónde llega y se está acercando a los picos de las anteriores elecciones presidenciales. Claramente ustedes me dirán, bueno, pero, escuchame, 2015 no es el 2011. ¿Por qué no es el 2011? Mirá esta placa, porque la economía en el 2011 crecía al 7%, el PBI. Todos los indicadores estaban en blanco en el 2011. La economía crecía al 7%, 27% de aumento la venta de autos, 2,4% de la venta de alimentos, supermercados, electrodomésticos, todo volaba en el 2011 todavía, ¿no? Pero tampoco estamos en el 2014, en el ajuste del año pasado, con una caída de casi 2% del PBI, con una caída, esto es una caída, de la venta del auto del año pasado de 27% o de 28%, con una caída, son todos negativos estos, una caída del 2,2% de la venta de alimentos, de la venta de supermercados, de electrodomésticos, todos en rojo el año pasado. Y acá este año tenemos todavía la caída de venta de autos, pero indicadores de recuperación del consumo de alimentos, de los supermercados, de electrodomésticos y una tenue recuperación del crecimiento económico, del PBI de la economía. Entonces, volviendo al gráfico anterior, hay una recuperación de la confianza del consumidor que muchos dicen, ojo que está jugando a favor del escenario electoral y a medida del candidato oficialista. Muchos dirán, bueno, pero este es el plan, fijar el dólar, desacelerar la inflación, darle al consumo y en diciembre vemos qué hacemos para arreglar la economía. Y bueno, sí, pero quien quiera arreglar la economía en diciembre primero tiene que ganar las elecciones. Porque si no, no va a arreglar nada. La va a ver desde la oposición. Bueno, el gobierno está nuevamente con la economía jugando a favor de un candidato del oficialismo en una elección presidencial. A 2 meses de las elecciones primarias, el gobierno nacional decidió poner en agenda otra vez el debate sobre los números de la pobreza. La primera fue la presidenta que desempolvó las cifras truchas del INDEC en la cumbre de la FAO en Roma. Como ustedes ven, es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Las palabras de Cristina Kirchner fueron confirmadas por el jefe de gabinete Aníbal Fernández, que aseguró que los índices argentinos son más bajos que los de Alemania. Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%. Es 5% entonces. Lo acaba de decir la presidenta Casado. Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistiksbundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste... Si fuera verdad, me encantaría. Bueno, no, a mí no me encanta, porque no me gusta ver sufrir a nadie. ¿Por qué la Casa Rosada vuelve ahora con las cifras falsas de pobreza del INDEC que el propio Kicillof había dejado de publicar a principios de 2014 para acallar el escándalo? Algunos lo interpretan como un mensaje para Daniel Scioli, que en más de una ocasión ensayó mostrarse como un kirchnerismo blanco, que toma las cosas que se hicieron bien y promete cambiar las que están mal. La paciencia de Scioli se explica por el escenario económico, una vez más favorable al candidato oficialista que armó el kirchnerismo en año electoral. Más allá de los problemas evidentes que deberá encarar el próximo gobierno para evitar otra devaluación y un rebrote de los precios, el plan K de anclar el dólar, desacelerar la inflación y apostar todo al consumo está en marcha.
Los resultados empiezan a rendir sus frutos en el escenario electoral. El índice de confianza del consumidor de la Universidad Di Tella muestra una importante recuperación desde el piso de inicios del año pasado, tras la devaluación de enero. Hoy se encuentra en un nivel no muy lejano del pico alcanzado en 2007 y se acerca al pico de 2011, 2 años de elecciones presidenciales en las que Cristina arrasó. Bueno, un ratito vamos a hablar con Guillermo Nielsen, gracias por venir, el exsecretario de Finanzas, actual economista del Frente Renovador, y con Luciano Coan, economista de la consultora analítica. Bueno, ¿cómo está jugando? Elipsis, ¿cómo está jugando? No la competencia, le dije. ¿Cómo está jugando la economía en el escenario electoral? Y esta teoría que tengo yo, de que el gobierno hasta puede darse el lujo de hablar de cualquier cosa, digamos, de decir, bueno, la pobreza del 5%, juguetear con cosas que son totalmente falsas. En parte como un mensaje político a que el kirchnerismo es así, digamos, lo tomás o lo dejás, pero viene en paquete, digamos, viene en combo, digamos, con lo bueno, con lo malo, con lo verdadero y con lo falso. Pero también porque están muy cómodos desde el punto de vista de esta economía, más allá de los problemas que todos vemos que va a haber que encarar a partir de diciembre. Ahora voy a hablar unos minutos antes con el profesor Aldo Ferrer. Gracias por venir, profesor. Bueno, a ver, profesor, yo decía, ahora vamos a hablar un poquito de qué hay que hacer a partir de diciembre, porque la verdad que en el escenario electoral nadie haría nada, digamos, ¿no? Más que ganar elecciones, digamos, que es lo que quieren hacer los políticos, pues bueno, después es tratar de cambiar las cosas para bien o para mal. Pero no se ha deshilachado el modelo productivo. Yo digo que hemos pasado de este modelo productivo que ha sido muy exitoso durante muchos años a un modelo de estabilidad financiera, que es lo que tenemos este año, ¿no? Y estabilidad financiera significa dólar fijo, altas tasas de interés, tomar deuda para que no caigan las reservas y, bueno, esperar a que pasen las elecciones para ver cómo se vuelve un modelo productivo. Bueno, ¿Me equivoco, digamos, en el diagnóstico, digamos, que ese modelo productivo ya no está hoy funcionando? No, en la fase de despegue coincidieron varias cosas, el superávit gemelo, muy buenos precios internacionales, recursos ociosos y la reestructuración de la deuda y el ajuste cambiario modificaron, digamos, el contorno y eso dio lugar a una tasa de crecimiento espectacular. Después empezaron a aparecer algunos problemas, la restricción externa, la industria operando a plena capacidad con el déficit estructural que tiene, el tema energético. Entonces cambiaron algunas de las circunstancias que habían dado lugar al auge. Pero queda, sin embargo, creo, una base, una plataforma sólida del desendeudamiento, de la reaparición del Estado Nacional. No estamos ya en un Estado subordinado a los criterios de los mercados, a las condicionalidades del fondo. El país está parado en sus recursos, tiene un Estado que responde a las autoridades que corresponden, que ha elegido el electorado. Y esta es una base importante sobre la cual hay que generar, digamos, un impulso por el lado de la inversión, del cambio técnico, atacar esos núcleos de desequilibrio que están en autopartes, productos electrónicos. Pero vuelvo a insistir, yo creo que estamos en las mejores condiciones de una víspera electoral en mucho tiempo, porque acá no ha habido ningún descalabro, no hay perspectiva que lo haya. Vuelvo a insistir, hay un Estado Nacional que está en el comando de la realidad y están estos problemas de cómo se genera un régimen que permita un tipo de cambio competitivo, previsible de largo plazo, cómo mejora la calidad del gasto público, cómo se abren los espacios de rentabilidad que orienten el ahorro interno, que es la fuente fundamental de acumulación, a los puntos críticos. Es decir, están planteados los problemas del desarrollo, pero la diferencia con el pasado, que no estamos a la deriva. Ahora, profesor, le pido si puede moverse un poquito, así puede tomarlo mejor la cámara. Me está pidiendo ahí el señor director. Ahí está, perfecto, mirando ahí a la cámara. También es cierto, digamos, que Argentina está muy lejos de lo que han sido crisis históricas terribles, ¿no? La hiperinflación 89-90, la crisis de la convertibilidad 2001-2002, modelos totalmente inviables que eran que implosionaron, ¿no? Y que terminaron generando una catástrofe social y política. Ahora, también es cierto que el modelo que yo decía anteriormente, que en algún momento generó mucho crecimiento, que generó mucho empleo, que generaba sus dólares para poder financiar la expansión de la industria. Bueno, la economía hace 3 años que está estancada en niveles altos, pero estancada, sin generación de empleo, el año pasado con destrucción, con altísimos niveles de inflación y nuevamente con esa inflación que genera ese atraso cambiario, ¿no? que daña mucho a la economía regional, a la industria.
Y uno dice, Argentina encima ha devaluado en el medio fuertemente, pero para nada, digamos. Teníamos un dólar a 4 pesos hace 3 años, hoy tenemos un dólar a 9. Dicen que a 9 es barato, digamos, por eso está el cepo y no se puede comprar. Entonces, si bien estamos en una situación incomparable con las épocas de las grandes crisis, sí, la verdad que ese modelo, digamos, exitoso, uno encuentra algunos retazos en el día de hoy. Bueno, ya le dije cuáles me parece que son las condiciones que dieron lugar a las tasas chinas. Eso ha cambiado por el propio crecimiento del sistema, sobre todo la reaparición de la restricción externa. Y entonces creo que ahora se plantea el tema sobre otras bases. Una economía que no está descontrolada, la inflación de ahora no tiene nada que ver con la inflación de otras épocas, acá no hay perspectiva de que esto termine en la hiper, ni mucho menos. Hay un Estado nacional que maneja los controles de la política económica, que no está subordinado a las condicionalidades de nadie, y ahora enfrenta el tema de cómo estimula la inversión, cómo abre espacio de rentabilidad en los sectores críticos, cómo mejora la calidad de gasto público, cómo consolida la macro, porque un proceso de transformación, porque se ha vivido, genera tensiones. Acá ha habido tensiones de intereses muy fuertes, la reestructuración de la deuda, la nacionalización de YPF, del sistema jubilatorio, es decir, es un sistema que se ha transformado en muchos aspectos, y esto genera tensiones, y para esto hay que tener la casa en una situación muy sólida. Es decir, un proceso de transformación de una política de inspiración nacional y popular requiere tener mucha solidez financiera, mucha solidez, digamos, en las variables macroeconómicas. Y la verdad es que el país se lo puede permitir. Argentina tiene una alta tasa de ahorro, tiene un potencial considerable en recursos humanos y recursos materiales. Entonces creo que, digamos, esta salida del modelo neoliberal, de la crisis del último cuarto de siglo, del siglo pasado, a un proyecto de otro signo, tuvo esta fase de despegue, digamos, eufórica de la primera fase, y ahora encuentra sobre una base más sólida que en el pasado el desafío del crecimiento. Ahora, profesor, a ver, mirando para adelante, ¿no? Porque yo creo que algo que ha aprendido toda la dirigencia política de Argentina no puede volver más a esquemas de tipo de cambio fijo, de convertibilidad y esas cosas que existieron en los 90. Me parece que es algo compartido por toda la dirigencia política. Desde Macri hasta Scioli, no sé, Massa, todos comparten eso, digamos. Pues han visto lo que ha sido el fracaso, aparte porque no existe en el mundo. Ya no existe más ni las convertibilidades ni los tipos de cambio fijo. Ahora, Argentina está en una situación donde muchos dicen, bueno, y a partir de diciembre, ¿qué hace? Digamos, sigue así, digamos, con el dólar alto, altas tasas de interés e inflaciones del 25%, con cepo, digamos, porque esto ha mostrado que te evita una crisis, como las viejas crisis, pero no te garantiza que vos puedas crecer los próximos 4 años, ni siquiera tasa de 4 o 5%, que sería lo deseable. Bueno, yo creo que ya le contesté cuál es mi opinión. Yo creo que hay que fortalecer la macro. Creo que la economía. Pero fortalecer la macro significa superávit fiscal, volver al superávit fiscal, por ejemplo. Una situación, yo creo que hay un problema de calidad del gasto público, hay que mejorarlo. Sí. Está pendiente una reforma tributaria que le dé equidad al sistema. Creo que el tema cambiario, a pesar de que usted señala de que hay cierto acuerdo, sigue siendo un tema extremadamente polémico, porque ahí es cómo manejamos el tipo de cambio efectivo, cómo manejamos el hecho de que la soja es rentable con un tipo de cambio y la producción industrial es rentable con otro tipo de cambio, el tema de las retenciones, y es un tema extremadamente complejo que nos ha costado mucho tiempo resolver. Pero de todas maneras acá no se trata de devaluar o no devaluar. Acá me parece que el problema es un régimen macroeconómico, fiscal, monetario, que configure un escenario de expectativas, que retenga el ahorro interno, que mejore las expectativas y por lo tanto baje la tasa de inflación. Fíjese que en la fase de auge del modelo se produjo una baja muy fuerte de la tasa de inflación. Y una vuelta al peso. Y desapareció el buen capital. Entonces esto revela de que la solidez de las variables macroeconómicas es fundamental. Espera un segundo, profesor, porque hay que cambiar un micrófono ahí, que tenemos un problemita con el micrófono, así que le hago una pregunta a Luciano Kogan y a Guillermo Nielsen, que estamos hablando del escenario electoral. Después vamos a seguir hablando un poco de qué se hace hacia diciembre y cómo se hace para recobrar la solidez macroeconómica, ¿no? Pero después de todo, ¿la economía termina jugando a favor hoy del oficialismo? En la foto sí, en la película no. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente... La película es muy cortita, faltan 5 meses para la elección, 4 meses y medio. No, está bien, pero hoy el hecho de que estemos con los niveles de represión que hay hoy con respecto al tipo de cambio
y a represión financiera, a lo que lleva es a la toma de decisiones que van a influir en el futuro. Hay una toma de decisiones que va a tener consecuencias sobre la película, no, la foto es la de hoy. Luciano. Mira, mi impresión, digamos, en el saldo yo creo que la economía le va a sumar al gobierno este año, sobre todo comparado con el año pasado que fue muy malo. No me animo a decir que le alcance para ganar una elección, creo que le va a jugar a favor, pero como mostrabas antes no es un escenario como el de 2011. Sin embargo, algo que esconde el gráfico que vos mostraste es que cuando uno mira la composición de esa mejora de la confianza, casi todo se explica porque la gente tiene mejor confianza sobre el futuro y no tanto mejor confianza en lo que está pasando hoy en la economía. Entonces, de alguna forma lo que está pasando es que se está incorporando la perspectiva de un cambio de gobierno. Entonces, la gran duda de acá a fin de año es cómo va a ser el juego entre las mejores chances electorales del oficialismo y la confianza de la gente. Por ejemplo, no extrañaría que si se empieza a consolidar una idea de continuidad, bueno, el mercado cambiario, por ejemplo, vuelve a sufrir y empieza a haber algunas noticias y alguna volatilidad en términos del dólar blue, etcétera. Entonces, ese juego va a estar todo el año, habrá que ver al día de las elecciones. A ver, todos conocemos cuáles son las debilidades de la economía y cuáles son los problemas, y ya cansa tanto de repetirlo, porque me parece que cualquiera sabe, digamos, cuáles son los problemas hoy de lo que está pasando con la economía argentina, el cepo, la dolarización, la inflación del 25%, el atraso cambiario, el déficit fiscal, la emisión de 250.000 millones de pesos para financiar el tesoro. Pero es cierto que todo esto se da en un contexto de alto nivel de empleo todavía, pese a que hubo destrucción de empleo el año pasado, o hay estancamiento en los últimos años, de alto nivel de actividad. Es decir, las caídas que vemos del sector automotriz el año pasado, de la venta de alimentos, de esto y lo otro, son a niveles de actividad elevados. Los especialistas en empleo es una economía que... No estarían de acuerdo con lo que vos decís. No estarían de acuerdo. Acá bueno, supongamos que el desempleo no sea del 7% como marca INDEC, que sea del 10 o 12%. Pero de todas maneras estamos en niveles... No es un tema menor. O sea, una cosa es tener el 7, otra cosa pero por supuesto que no es menor. Pero lo que te quiero decir es que estás en niveles de empleo que respecto a crisis anteriores de la economía argentina ¿sabes qué pasa, Maxi? Son incomparables. No, lo que pasa es muy sencillo. Nosotros, lo que tenemos en nuestra memoria es la peor crisis de la historia argentina. Cada vez que nos nombran a los argentinos una crisis, pensamos 2001, principio del 2002. Y como no hay nada comparable a eso, nos parece que no hay crisis. En Europa, esto es crisis. Lo que está pasando el año pasado, este año, es crisis. Es la crisis española esto. ¿Entendés? O sea, lo que pasa es que nosotros venimos con una inercia donde nos parece que si no hay manifestaciones de clase media tirando abajo la puerta de los bancos, no hay crisis. Y eso no es así. Bueno, pero está bien. Mira, Maxi, no hay manifestaciones de los bancos tirando abajo la puerta de los bancos porque los bancos están súper sólidos. Déjame hacerte... Eso porque todos se pueden llevar los dólares que quieran. Esa es otra cosa. O sea, yo lo que te digo es que es un cambio sustancial. Nuestra referencia de crisis está teñida por la peor crisis de la historia económica argentina. Entonces todo nos parece poco. Algo adicional para poner en contexto. El año pasado, de alrededor de 150 países, Argentina en términos de crecimiento ubicó el puesto 147. Es decir, hay el año pasado y el hecho de que uno haya evitado una crisis mayor es en sí un logro, pero hay que tener en cuenta que no hay más logro que ese en los últimos 5 años. Uno mira lo que sucedió en la Argentina, vos nos mencionaste bien, en términos de empleo, en términos de crecimiento, y lo compara con lo que viene pasando en el mundo, y claramente lo que estamos es camino a un lustro perdido. Es decir, el punto, Argentina podría haber crecido 3, 4% por año y hoy estaríamos 15, 20% arriba, y todo eso se reflejaría en mejores salarios, en menor pobreza, en mejores condiciones de vida. Está bien. Te tomo si querés el argumento. De todas maneras me parece que no es menor. Estamos tratando de analizar por qué aún este escenario, con todas estas dificultades, hasta los asesores de Macri te dicen, mirá, y termina jugando a favor del oficialismo. Comparado con el año pasado. No es el 2011, no es el 2007, pero es un escenario que respecto al año pasado ha encontrado no solamente un piso, una recuperación, la confianza del consumidor mejora. Claramente no es algo sostenible a partir de diciembre, todos lo sabemos, porque es más o menos lo que pasó en el 2013. En el 2013 nosotros sabíamos que se venía el ajuste cambiario que hubo, el repunte inflacionario y demás. Ahora, ¿sí hay más margen de maniobra o me equivoco a partir de diciembre? Por ejemplo, el cambio de gobierno nos genera todo, dicen, miren, acá llevan los dólares y te permiten
no tener que devaluar, te permiten salir del cepo secuencialmente. No, perdón, lluvia de dólares, yo no la veo en el horizonte, yo no veo eso. Yo creo que sí había una... Es lo que dicen los asesores de Macri y lo de Scioli, en eso coinciden. Que digan lo que quieran. Sí. Yo lo que te digo es que hasta hace 2 meses atrás, con la perspectiva de cambio de gobierno, había mucha gente preparándose para invertir en Argentina. Había muchas empresas postergando la decisión de irse de Argentina. En los últimos 2 meses, con este cambio, que por supuesto tiene un costado positivo para el oficialismo, es decir, hay una menor probabilidad esperada de alternancia en cuanto al gobierno, se han acelerado ciertas decisiones y se han planchado, fíjense lo que pasa con los bonos. O sea, se han planchado los bonos, ¿por qué? Porque Wall Street está, esperemos, no está tan claro que la Argentina vaya a salir tan rápido. ¿Entendés? O sea, estamos en esa cuestión donde las cotizaciones de los activos argentinos están absolutamente planchadas. ¿Por qué? Porque no está claro el panorama. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito también con Sucho. Más allá de que no está claro el panorama, ¿será porque en el mundo sobra la guita, como siempre hablamos con Sucho, porque hay tasas muy bajas y demás? No, hay un cambio estructural en el mundo. Aparte, perdón, Maxi, hay que tener en cuenta que lo que te explica la aparente tranquilidad cambiaria que vos vivís hoy es la expectativa de un cambio. Claro. Sea un cambio de las caras o un cambio de política. Pero estamos en una economía que no está en condiciones de mantenerse en el tiempo. Claro. Es decir, la situación de los dólares... No, pero te estoy hablando de acá a diciembre. Te estoy hablando de acá a diciembre, sí, pero digamos, me imagino que los objetivos y la expectativa de la gente tiene que ir mucho más allá de diciembre. Mirá, el otro día un financista muy vinculado a Macri, que cree que Macri es la solución para la Argentina, dice que a partir de diciembre, pese a todos los problemas que existen y que está claro, el trabajo del presidente, él lo ve desde el punto de vista financiero y algunas medidas que hay que tomar desde el punto de vista económico, ¿no? Dice, va a ser fácil, porque van a venir a ofrecerle muchos dólares a la Argentina. Yo creo que más que desde el punto de vista económico hay que ver desde el punto de vista social y político cómo se resuelven las cosas, ¿no? Ahí hay una interna, hay una interna, hay sectores que dicen que acá van a llover los dólares y hay otros sectores que están haciendo negociaciones, que están yendo a Wall Street y no tienen esa visión. Entonces, me parece que esto de la ayuda de dólares no ayuda a ver con claridad las dificultades y la magnitud de las dificultades que hay que resolver y que el próximo gobierno, me parece a mí, no va a tener esta tolerancia gigantesca que ha tenido este gobierno. Me parece que va a tener otros plazos mucho más cortos y una menor tolerancia. Otras demandas. Claro, mira, Maxi, para ponerlo en un solo número. En diciembre vamos a tener aproximadamente 9.000 millones de reservas netas. Eso habla de una necesidad inminente de resolver la situación, sea como sea. Entonces no es que, por eso te digo que no es extrapolable en el tiempo la situación que estamos viviendo hoy. Quiere un cambio de política. Ahora la seguimos. Vamos a hacer una aclaración, ¿no? Que el doctor Aldo Ferrer, que estaba acá, que le pedí un minutito para que le pudieran cambiar el micrófono, porque teníamos un problema, según me dijeron, en el micrófono, un problema de audio que ustedes lo deben haber escuchado en sus casas. Bueno, cuando le pedí eso, pensé que le estaban cambiando el micrófono, pero bueno, se tuvo que retirar. Por eso se levantó el profesor Ferrer y se retiró. Bueno, lamento, porque la verdad que tenía mucho interés para seguir dialogando con él, pero bueno, así son los programas cuando uno está sobre la marcha, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cambio de hábitos de consumo. ¿Qué conviene? ¿Ir a comprar al supermercado, el canal tradicional, o ir al mayorista? Pero el mayorista no es que te abrochan y te venden un montón de cosas justamente porque son mayoristas y no minoristas. Miren el informe. La suba constante de los precios de los alimentos produjo cambios en los hábitos de los consumidores. La gente concurre cada vez más a los mayoristas y a los pequeños supermercados que están más cerca de sus hogares a la casa de ofertas. Pero además busca que sus compras sean cada vez más racionales y menos impulsivas, ya que cuanto más pequeño es el comercio, hay menos productos exhibidos para tentarse. Según un relevamiento de la consultora Kantar World Panel, los consumidores que van a los mayoristas logran ahorrar un 18% en promedio respecto de lo que gastarían en un hiper o supermercado. El informe indica que 1 de cada 3 consumidores visitó un mayorista en el último año, convirtiéndose en el canal de ventas de alimentos y productos para el hogar que más se expandió. Estos cambios en la conducta de la gente están modificando, a su vez, el negocio de la venta minorista. ¿Vale la pena adaptar las costumbres y sumarse a la nueva moda consumidora?
Claudio, bueno, ¿conviene verdaderamente comprar en el mayorista? ¿Por eso los mayoristas están metiendo en el canal de distribución minorista? Y mira, la verdad es que los números que uno puede relevar es que en los últimos tiempos los supermercados mayoristas y también las tiendas de descuento han ido cambiando su manera de relacionarse con el público. Se han ido adaptando a la realidad. La realidad actual es que por alta inflación, porque existen los precios cuidados, hay que llevarle o ganarle la confianza al consumidor de otra forma a la que vienen haciendo. En el caso de los mayoristas ya no le es suficiente a ellos venderte por bulto y esa ser la condición para que vos seas cliente, sino que te venden de a uno, si compras 2 artículos te hacen un descuento y claramente hoy están beneficiando al consumidor con precios más bajos. ¿Por qué? Porque ellos acceden con los proveedores, digamos, a precios más accesibles, tienen claramente un margen menor de ganancias y como hacen los supermercados, las grandes cadenas, bueno, te publican 100, 200, hasta 1000 artículos con precios muy tentadores y la gente va. A ver, vamos a ir a algunos ejemplos. Claro, todavía este fragmento rojo sigue siendo el segmento de 36% del consumo de hiper y supermercados. Claro, estos son los negocios de cercanía. Claro, vos fíjate cómo y viene descuento. cayendo. Está bien, por eso, cercanía y descuento, vamos a explicar lo que es. Y estos son los autoservicios almacenes. Y este es el mayorista. Por ahora, muy poco mayorista llega a venderle al consumidor final. Pero ha crecido, ¿no? Esto era el 2013, esto es el 2015. El mayorista ha pasado de 4,7% a 6,4%. Claro. Claro, los supermercados están perdiendo terreno. Están perdiendo también terreno frente a los super de cercanía. Claro. Los boliches chiquitos que están abriendo. ¿Los chinos también están acá? No, los chinos están acá. Los chinos están en el verde. Sí. Aquí están, por ejemplo, las tiendas Día, que te ofrecen mucha marca propia. 4 de cada 10 pesos que venden es marca propia. Un 30% más barato en promedio que una marca. Está bien, y pueden ser también los pequeños negocios que abren los propios supermercados también para llegar al consumidor. Claro. Bueno, ahora demos algunos ejemplos de productos que comprar en el supermercado y comprar en el mayorista. Mira, yo te digo, agarré paseando por las góndolas números al voleo. Vos tenés, por ejemplo, papel higiénico con marca y todo, Higienol 30 metros en el supermercado. El paquetito 15,90, en el mayorista 7,59, con IVA incluido, digamos, a igual condición. La diferencia casi del 50%. De descuento. Aquí en un limpiador SIP repuesto, 16,90, 12,83, la diferencia del 24% más barato. Un café, agarré distintos rubros, por esto puede ampliarse. 100 gramos, 50,40 en el supermercado, 29,77 en el mayorista. Estos son pesos y esto es, claro. 41% de diferencia. Acá hay que advertirle al consumidor. Muchas veces esta diferencia puede achicarse, ¿por qué? Porque el supermercado, los fines de semana especialmente, hace descuentos importantes. Si te compras dos artículos iguales, te hace un 25% promedio, entonces esta brecha en vez de ser el 50 es el 25%. Pero claramente hoy los mayoristas, como no te exigen en la mayoría ir por bultos, ni hacerte socio, nada, solamente tenés que gastar, según el mayorista, entre 500 y 700 pesos cada vez que vas. Es una cifra que hoy el ticket promedio mayorista está en 1.000, 1.100 pesos. Cualquiera puede Vamos a ver otros ejemplos. Vamos rapidito, vamos chicos. Ahí está, por ejemplo en el aceite también pasa lo mismo. Claro. Tenés 61 pesos de medio litro. En cambio, en el mayorista, 38 pesos. 37,5% de la diferencia. Sí. ¿Ves? Fideos tallarines, acá la marca Knorr. Este fin de semana estaba 14,20 en el supermercado contra 8,47, 40,4% de la diferencia. ¿No tenés que llevar muchos paquetes acá en el mayorista para poder tener este descuento? No, llevándote, te digo, la exhibición es por paquetito. A lo sumo, por ejemplo, no en el café que recién comentábamos, que era el clásico, en el café soluble común, si vos compras 2, te hacen un 10% de descuento, pero sobre una diferencia importante que vos ya tenías. Esto es lo que explica, estos descuentos es lo que explica que cada vez más mayoristas estén abriendo bocas de expendio al consumidor final. Y vos fíjate que no es casual que en los últimos fines de semana la gente vio cómo grandes supermercados salieron con ofertas especiales, ¿no? De llevarte 4 productos al precio de 2, o se lanzan con marcas propias, algo que los mayoristas también empiezan. Es decir, hay una especie de guerra entre mayorista y supermercadista. Y porque vos fíjate que lo que vimos acá es que los supermercados, las grandes cadenas, pierden terreno frente a las tiendas de discount y frente sobre todo a los mayoristas.
Claudio, gracias. Bueno, volvemos un poquito a la discusión, al debate económico. Decíamos, a ver, hay diferencias entre Scioli y Macri, lo voy a poner así, ¿no? Entre Scioli y Macri, aunque también está más ahí dando vuelta, pero entre Scioli y Macri, ¿no? Muchos dicen, bueno, Macri viene y quiere aplicar una política de shock, quiere, no sé, dijo sacar el cepo rápido, dar una señal rápida de negociación con los buitres, y eso puede significar también una devaluación o un salto cambiario y demás. En cambio, Scioli va a ser la política gradual, de todo despacio e ir viendo dónde se va pisando, cuáles son las respuestas políticas. ¿Hay diferencias? Empiezo por señalarte algo que es medio una constante en el programa. Y yo no estoy seguro que Scioli vaya a ser el candidato del oficialismo. Yo no estoy seguro. Lo vamos a saber exactamente Falta poco para saberlo. Menos de una semana. Pero... Es decir, hoy estamos en domingo, es decir, el sábado próximo, a las 12 de la noche del sábado próximo, se cierran las candidaturas. La lógica es que la encuesta parece que le están dando bien, pero la verdad que no hay ningún elemento ritual que permita hacer la afirmación de que va a ser el candidato. Todavía por una semana más, porque lo que fuere. Entonces, esa es la primera cuestión. Cualquiera que se encargue de tomar a su cargo el país va a tener que realmente introducir una serie de modificaciones de política económica. ¿Por qué? Bueno, porque fácilmente, creo que acá rápidamente podríamos llegar a un consenso, más o menos, pero tenemos una política económica que atrasa unos 70 años aproximadamente en cuanto al cepo, etcétera, etcétera. Entonces es imposible que estas cosas no vayan a ser abordadas de entrada por un presidente cuyo mayor objetivo el primer día que llega a la Casa de Gobierno es ganar las elecciones de mitad de mandato. Porque por ahora es ganar esta elección. El día que asume, le ponen la banda, pasa a ser mitad de mandato. ¿Cómo hago para ganar las elecciones de mitad de mandato? Bien, ¿Cómo bajo la inflación? Para un segundo, Guillermo, porque, a ver, más allá, viste, de la chicana hacia atrás a 70 años en la política, la convertibilidad... No es chicana. No, digo, la convertibilidad atrasaba, vos sabés que la convertibilidad atrasaba 100 y pico de años, ¿no? Más de un siglo atrás. Bueno, pero ahí hay otra discusión. El problema es la coherencia de las políticas. No es... pero por eso a eso voy. No hagamos etiquetas. A eso voy, por eso no pongamos etiqueta, porque acá hubo parte del establishment económico con los principales economistas defendiendo 10 años de la convertibilidad y no se daban cuenta que la convertibilidad trazaba más de un siglo. A mí no me Es decir, las experiencias de convertibilidad exitosa eran de fines del siglo XIX, principio del XX. Después nunca más. Ningún país serio en el mundo, que no fuera una isla financiera, tuvo convertibilidad. Y acá estuvimos 10 años discutiendo la convertibilidad. Pero bueno, más allá de eso, no le pongamos etiqueta. En un contexto donde cualquier economista que llega y tiene este escenario, alta inflación, atraso cambiario, déficit fiscal, todo lo que repetimos siempre, es obvio que tenés que tener cepo al dólar. Pues levantás el cepo al dólar y inmediatamente, entonces, ¿cómo haces para desarmar eso? Tenés que desarmarlo. Bueno, pero obviamente, pero todos dicen, obvio que tenés que desarmar, porque una economía no funciona con cepo al dólar. Bueno, esta economía, cuando Kirchner estaba vivo, no tenía cepo al dólar. Bueno, ahora, ¿cómo haces para desarmarlo sin generar un problema mayor? Hay muchos sin que se te mueva así la mesa, te mueva todo. Claro, no, esto no, si fuera esto nomás. No sea ministro de Economía y te empieza a mover todo. Mirá, hay un aspecto en todo esto. El problema es cómo financias la readecuación de la política económica. Y ahí es donde entra a jugar algunos temas que están dando vueltas y es concretamente el tema de los holdouts, el tema de Griesa, no porque sea un tema donde tengo cosas para decir, sino porque realmente vos necesitas, para poder llegar a las elecciones de mitad de mandato más o menos enteros, vos vas a necesitar que parte de esa readecuación te la financien de afuera. Es muy duro lo que hay que hacer. Así conseguir fondo fresco. Lo que trató este año y va a tratar hasta octubre. No, pero son cuestiones de juguete, no es plata seria. Las emisiones y lo serio soberanas no es a través del mercado, digamos, la plata seria. Las emisiones soberanas son de 10.000 millones para arriba. Fíjense lo que emite México, lo que emite Brasil. Estamos hablando, en una economía en serio son de 10.000 millones para empezar a hablar. Estamos Está bien, de conseguir financiamiento y sobre todo a tasa más baja. De hecho, mirá el cuadro, ¿no? Que siempre mostramos respecto a los costos de financiamiento, no solamente del Estado argentino, sino también de la provincia de Buenos Aires, que emitió al 10% anual en dólares, y todos coinciden
que es una tasa muy, muy elevada, ¿no? Es muy difícil de justificar. Y claro, hay países que obviamente en perspectiva no tienen mejores condiciones económicas que la Argentina. Estamos hablando, no sé, de Honduras, de El Salvador. Claro. Pero no tienen embargo, no hay riesgo de embargos. Con lo cual, ahí te altera esta es una todo. oportunidad. Porque Argentina puede conseguir dólares mucho más barato de lo que está si se ordena y si remueve el escollo de los buitres. Claro, pero ahí es donde tenés la mezcla de lo político con lo técnico. En parte por lo que decía él, yo creo que sea quien sea el ganador, las agendas van a ser parecidas. En términos, por un lado, por lo que decía él, de que ya hay que estar trabajando en la próxima elección, es que creo que el próximo gobierno va a esquivarle a una estrategia de shock. Es decir, el riesgo de entrar, no sé, a una devaluación o un ajuste muy fuerte que mueva la macro en una dinámica que no puedes controlar es muy riesgoso, es muy alto, y por eso creo que esa estrategia se va a esquivar. Mirá lo que le pasó a Kicillof el año pasado. Bueno, por ejemplo, subió 20% del dólar y se escapó más de 10 puntos. No solo eso, pues también por lo que hablábamos antes, el hecho de tener una economía más tranquila también va a reducir la demanda de la población por ese escenario. Entonces el escenario de shock, por un lado, le veo poca probabilidad. Y también le veo muy poca probabilidad al escenario de continuidad. Es decir, la política económica hay que cambiarla por razones que ya están, sobre las cuales hay mucho consenso. Entonces creo que la agenda de cualquiera sea el gobierno, con diferencias, por ejemplo, su acercamiento a los holdouts, por ejemplo, su acercamiento al INDEC, puede haber diferencias, pero ahí creo que va a haber una agenda común. Y el primer paso de esa agenda es lo que mencionaba él, que es salir a conseguir los dólares. Si Argentina no logra el año que viene salir a conseguir financiamiento y financiamiento barato, la probabilidad de evitar el ajuste es muy baja. No, y ahí quisiera agregar dos cositas muy breves. Primero, diría evitar lo que en el pasado formaba parte de este tipo de intervenciones, son las maxi evaluaciones. Yo creo que ahí hay un mix de cosas por hacer. Pero la otra cuestión, y yendo a que se consiguen los dólares, cuidado con el próximo pronunciamiento de Griesa sobre el Bonar 24. Cuidado, porque hay toda una discusión y hasta ahora fue la tabla de salvación porque se consideraba ley argentina y un bono doméstico, cuando sabemos que el mercado financiero es global. Están borrados los límites entre lo doméstico y lo internacional. Cristina dijo, ahí la teníamos, esta semana, que a los buitres hoy le estamos debiendo 20.000 millones de dólares. No, en parte es cierto si todos los buitres logran Me Too. ¿Qué es el Me Too? El Me Too es tener el mismo estatus que los que ganaron el juicio que llegó hasta la Suprema Corte. Sí, que los buitres que ganaron en el juzgado de Griesa. Ahí es donde hay mucha opinión dando vuelta. Hay gente que dice que se va a reducir y hay que negociar. Yo veo muy difícil que alguno de los que tienen los 1.650, el fallo ese, o los que tienen Me Too, se bajen un centavo. Muy difícil. A ver, hay quienes dicen que hay que ver qué margen. Bain dijo el asesor de Scioli que quería 30% de quita. Otros dicen, bueno, será un poco más, será un poco menos. Bueno, yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de eso. No estoy hablando. Ahora, ¿son 20.000 millones de dólares o 10.000? No, pero espérate. Los que no son Me Too, o sea, los holdouts, que no vinieron en su totalidad, incluyendo los 1.650, los 5.600, son aproximadamente, teóricamente, 24.700 ahí está, millones. Cristina está incluyendo todo. Pero Cristina está incluyendo los buitres, los que ya negociaron en el juzgado de Griesa. Pero en todo canje, vos tenés que parece mentira lo que voy a decir, pero entre un 1 y un 2% no viene al canje. Entonces pueden ser 21.000 millones. Está bien, pero claro, hay un consenso también respecto a eso, ¿no? Porque de hecho lo mandaron a callar a Bain y a otros asesores de Scioli, todos consideran que algo tenés que hacer en Nueva York, pues la principal plaza financiera mundial, si después querés conseguir financiamiento barato. Y de hecho muchos dicen, hay que negociar en el juzgado de Griesa mejor de lo que se negoció con el Club de París, que le pagaste 9.700 millones de dólares. Eso va de suyo, sin punitorios, sin quitas, es decir, sin negociar los punitorios. Y le pagaste con todo, con intereses, con punitorios, sin quita. Todo. Y encima después firmaste lo que te presentaron. A ver, 9.700 millones de dólares, ¿para qué, digamos? ¿Para ¿Por qué no cambiamos el lenguaje? Yo les propongo que cambiemos el lenguaje. ¿Qué candidato presidencial va a renunciar al crédito externo? Porque cuando estamos diciendo no arreglar los holdouts, estamos diciendo no queremos crédito externo.
En una economía que el año que viene va a perder entre 10 y 15 mil millones de cuenta corriente. Es decir, una economía que necesita más dólares que los que genera. Eso, necesita dólares para poder crecer mínimamente, necesita esos 10 mil. Argentina van a entrar el año que viene 70 mil millones de dólares, van a salir 85. Digamos, es un número medio exagerado. Esos 15 mil millones de dólares, si no los conseguimos, hay que recortarlos de algún lado. Digamos, no tenemos, como en algún momento decía Cristina también, la máquina de imprimir billetes. Entonces, hay que lograr en simultáneo conseguir financiamiento para evitar un ajuste el año que viene, que es básicamente lo que pasó el año pasado. El año pasado Argentina sufrió un ajuste porque nos quedamos sin dólares. Es que de hecho el propio Kicillof, por haber conseguido el financiamiento de China, 5 mil millones de dólares, y por haber hecho estas 12 emisiones entre YPF, otros 3 mil millones de dólares entre el Tesoro, es lo que le permitió a Kicillof estabilizar el dólar este año, no perder las reservas que había perdido. En ese sentido, lo que te evita la devaluación y el ajuste. Y en ese sentido es mucho menos un cambio de estrategia de lo que parece. El gobierno, desde principios del año pasado, tiene una estrategia de deuda. Parte ha conseguido deuda con China, deuda con Francia. El propio Scioli con la provincia de Buenos Aires también. Scioli con la provincia. Eso le ha permitido estabilizar la macroeconomía. Si uno mira los números de deuda, el año pasado han crecido cerca de 10 puntos del PBI. Este año puede llegar a crecer otro tanto. No hay un problema de deuda serio, pero está claro que hay que aprovechar este margen de maniobra para lograr estabilizar la macroeconomía, que tiene muchísimos problemas, y evitar el ajuste. Esperen un segundo, porque voy a hablar con Claudio Suchovicki, que de esto sabe y mucho, y además clave, ¿no? Porque están planteando un escenario donde no está tan fácil como creíamos a partir de diciembre. Tal cual, y está muy bien dicho. Todos sabemos que si hacemos las cosas bien, pueden entrar muchos dólares. Pero antes, como una vez compartíamos, nos van a hacer sentir un poquito, perdón el idioma, de dunga-dunga. Entonces, para mí, uno de los puntos es, si yo consumo y utilizo mucho mi tarjeta de crédito, quizás el bienestar de consumo todavía lo tengo, pero después cuando me llegue el resumen de la tarjeta de crédito, voy a tener que hacer algo para pagar. Hay un viejo cuento que utilizo mucho para esto y ahora voy al grano, que se usaba en Tailandia, que cuando el rey se enojaba con alguien, con un súbdito, le regalaba un elefante blanco. Y él lo tomaba como honor. Mirá, qué lindo, el rey me regaló. Pero en realidad lo estaba odiando. ¿Y por qué le regalaba el elefante blanco? Porque finalmente mantenerlo tenía que tener una comida especial, un lugar especial. Venía un montón de gente a venerarlo y como venían a venerarlo necesitaba lugar para que la gente lo venere. No podía cobrar y el tipo se tendía fundiendo. Yo en parte veo que en grandes cosas, como muchos temas de los que estaban discutiendo, también empezamos a dejar para el que tiene que arreglar las cosas un costo mucho mayor. El primer camino que te quiero mostrar es quién tiene la deuda argentina hoy. Nos preocupamos. ¿A quién va a haber que pagarle, por ejemplo, el Boden 15 que en octubre? En octubre, ¿cuánto tiene que pagar? Vamos a tener que pagar más o menos 7 mil millones de dólares porque eran 5 mil originales más lo que se emitió por Repsol en el último pago. Eso es Cristina. 20 días antes de la elección tiene que pagar 7 mil millones de dólares. ¿Qué decíamos nosotros? Del Boden 15. ¿Qué decíamos nosotros? Bueno, van a ofrecer un canje, listo, seguramente, y todo el mundo va a canjear. Van a ofrecer otro bono a 10 años para que parte de los que tienen que cobrar esos dólares tomen el otro bono y no quieran los dólares contantes y sonantes. Tal cual. Cuando se emitieron, más o menos a quién fueron. ¿Cuánto fue a Venezuela? Es en rojo. Sí. Fue el origen del Boden 2015. Sí. ¿Cuánto a Lancés? Se emitió 450 para Lancés. ¿Cuántos residentes? Bueno, acá está el gráfico. ¿Cómo fueron las emisiones? Pero si hay mucho Venezuela acá. Estoy viendo mucho Venezuela. El origen del Boden 15 fue lo que nos prestó Casi Venezuela. 4 mil millones, 5 mil millones a Venezuela se colocaron. Claro. Pero hoy Venezuela tiene cero. Cada uno. ANSES no tiene. Cuando digo, bueno, ¿quién tiene el Boden 15? A ver, cuando le ofrecemos el canje, ¿a quién tengo que llamar para que vengan a canjear? Y ahí nos dimos cuenta. Este bono se llegó a emitir, por ejemplo, en el año 2007, que se colocó mucho a Venezuela a tasas del 14%. 14 y 15%, un gran negocio para Venezuela. Una cuestión de locos, digamos, sí. Una rentabilidad muy alta. Absurda. Muy alta. Sí. Estábamos en es decir, hoy el gobierno no quiere emitir deuda arriba del 10%. Primera parte del default se resolvió en el 2005, gran parte, en el 2010 se terminó, en este momento era difícil emitir también. Pero bueno, era puntual, tampoco era mucha plata, etcétera. Pero si vas hoy y en octubre llamas, ¿Venezuela tenés? No, no tengo más. ¿ANSES tenés? No, no tengo más. ¿Banco Nación tenés? No, no tengo más. ¿Quién tiene los bonos? ¿Quién tiene los bonos? Esto que hay que pagar. Y esta es mi teoría, es que el mercado se fue dolarizando y la mayoría lo tienen aquellos que tenían pesos, que no podían comprar dólares. Y la manera, en vez de hacer contado con liquidación, que también es una manera de comprar dólares, pero para muchas multinacionales externas era dificultoso, ahorran el Boden 15, porque es una manera de comprar dólares. Es decir, tenedores argentinos que están en blanco, porque para comprar estos bonos tenés que estar totalmente en blanco. Que no compraron bonos, compraron dólares. Entonces, yo creo que esos te van a exigir que les dé los dólares. No, compraron este bono para tener dólares. Claro, porque es un bono, contemos, que se compra a través de cualquier banco, se compra con pesos, se compra con pesos,
pero 2 veces al año te pagan intereses en dólares en una caja de ahorro. 7% anual. Te lo puedes retirar, billete, como quieras. Y que en octubre vas a cobrar la totalidad del bono, billete, para quien quiera cobrar los dólares. Uno de los puntos que yo discutía decía, bueno, si lo tienen las compañías de seguro, van a canjear seguro, porque si no dibujás una pérdida. A ver, yo tengo un bono evaluado a 11,60, me dan dólares, voy a tener que evaluar los dólares a 9, con lo cual reflejo una pérdida. Nunca alguien que maneja un fondo común de inversión, una compañía de seguros, va a hacer eso. Pero si son minoristas que quieren sus dólares, o multinacionales en octubre que van a querer no sus les dólares. importa tanto dibujar la pérdida, desde ese punto de vista me da la sensación de que lo que vos decías en la introducción, parte del mercado le tiene mucha fe al futuro, pero mientras tanto no sé si voy a esperar en pesos o voy a esperar en dólares. Muchos decidieron... Porque vos decís, antes de las elecciones va a haber que mostrar muchos dólares. De octubre a diciembre es otro cantar. Que el gobierno va a tener que mostrar que tiene muchos dólares para pagarle, entre otros, a los que vienen con el bonito, diciendo, no, mirá. No todos te van a canjear eso hoy, ponele el 50%, pero 3.000 millones vas a necesitar. Después hicimos lo mismo, pero es muy largo. ¿Quién tiene el Bonar 10? ¿Quién tiene el Bonar 24? Sí, pero eso vence, ese vence más adelante, no hay problema. Sí hay mucho más institucional y mucho más que aceptarían. De hecho, recuerden que hubo un intento de canje, Boden 15 con Bonar 24. El Bonar 24 sí hubo... A fines del año pasado. Sí se pudo colocar, pero nadie te quiso entregar el Boden 15. Yo quiero cobrar en octubre. ¿Crees que son muchos minoristas que han comprado este bono para conseguir dólares en blanco en octubre? O alguien que justo antes de la elección. Alguien que invirtió en la Argentina y es una manera blanca de posicionarte en dólares. Esto es buenísimo, pero para un segundito. El otro día nos decía acá Roberto Feletti que lo más probable que haga el gobierno es ir emitiendo 1.500 millones de dólares el mes que viene, antes de octubre, otros 1.500 al mes siguiente. Para pagar. Claro, ir juntando dólares en las reservas. De hecho, esta semana el gobierno juntó en el Tesoro, en el Banco Central, muchos dólares, más de 400, 500 millones de dólares, para, si le van a reclamar los dólares en octubre, tener esos dólares tal cual. Por eso, Maxi, ya disponibles para poder entregarlos. Por eso me despierta esa curiosidad de ver quién los tiene. Porque toda la demanda de dinero, la que tomaste en pesos también, el Bonac, a una tasa increíble, 30% anual en pesos, no la estás usando para invertir en infraestructura, sino para pagar vieja deuda. Con lo cual, cualquier emisión nueva vas a tener que usarla para eso. ¿Por qué poníamos este gráfico? Espero que se rían acá también, porque costó un tiempo. Esto es un... tenedor de bonos. Un chiste. Tenedor de bonos, muy bueno. Exigía que te rías más. Pero bueno, el punto es el siguiente. Yo decía, la reestructuración de la deuda, si estaban hablando de 20.000 millones de dólares, fue una gran reprogramación de deuda para los buitres. Porque finalmente, siendo un buitre, terminó cobrando el doble de los que teníamos bonos o el triple, porque el punitorio que aplicó Griesa es mucho más alto. El buitre no está incómodo. Dice, no importa, ¿querés un mes más? ¿Querés 2 meses más? No, en eso tiene razón Cristina. Han hecho un negocio los buitres brillante. Fenomenal. ¿Y qué hicieron? Entonces, a mí se me ocurría expresarlo esta. De tenedor de bonos se convirtieron en los que nos dan la sopa. Porque viste, esto que también se utilizó, al final sopa. Porque al que viene, por eso quería jugar el juego del elefante blanco, el que viene, toda esta deuda que tomamos al 30% anual, escuchá, al 30% anual en pesos, vos tenés que se duplica la deuda en menos de 3 años. Eso lo va a tener que pagar otro. Esto con los buitres, para arreglar y que vengan los fondos de afuera, como decíamos, que venga la plata afuera, vas a tener que arreglar. Porque si no, vas a tener cortado el crédito. Y el otro punto, que para mí no es menor, si van a llover dólares, ¿a qué tipo de cambio? ¿Vos te crees que van a llover dólares y van a decir, bueno, yo en esta ventanilla, como le pasó a los chinos ahora, te lo compro a 8.90 y después, si querés dolarizarte de nuevo, no, anda contado con liqui. Que vale, yo reflejo esa pérdida. Es decir, también va a haber que levantar el cepo en algún momento. Si querés que lluevan los dólares, yo creo que van a venir. Sobre todo los dólares que hablamos de los argentinos, ¿no? Los que tienen los dólares en el colchón y que imaginan que tienen dólares a 3 en el paralelo, no van a querer venderlo en el oficial. Van a querer que en algún momento haya un único dólar. No se sabe a qué tipo de cambio. Esa es la discusión, ¿no? Mi teoría es que Argentina es muy barata y que vale la pena. Siempre digo lo mismo. Es una inversión que vale la pena. Pero depende a qué tipo de cambio me lo evaluás. ¿Es barata qué tipo de cambio? Y yo te voy a decir algo más. El tipo de cambio va a depender de cuánta inflación tenés. De cuánta inflación tenés este año, de cuánta inflación tenés el año que viene, de eso va a depender el dólar que tengamos. Y si jugamos hace 2 años, cuando nos hablaban de un dólar a 9, nos parecía un dólar carísimo. Y eso también va a depender. No puede ser un dólar a 9. Bueno, hoy todos están discutiendo que un dólar a 9 es una cosa barata, digamos. Por eso el Banco Central no lo vende a 9. Vos tenés un gráfico que lo mostrás y lo mostraste acá, que es el círculo. Pero al mismo tiempo, para controlar la inflación, vas a necesitar aumentar la inversión. Porque si no aumentás la oferta, no. Entonces, pasa a ser un círculo y también es cómo manejás, como decía Luciano recién, cómo manejás el déficit. Porque cómo lo financiás. Todo eso genera que no es tan fácil
obviamente la gran ventaja es que somos baratos. Bueno, ahora vamos a hablar con Carlos González Prieto del tema Mercosur y qué está pasando con las economías regionales, ¿no? Pero un poco lo que plantea Sucho, ¿no? Es, bueno, cómo salir de ese círculo vicioso que es, bueno, lo que hablamos. ¿Por qué se devalúa en Argentina? Nadie quiere devaluar. Menem no quería devaluar. Es más, era el primer no devaluador. Tuvo 10 años con el 1 a 1. Pero ¿por qué vamos devaluando la moneda? ¿Por qué estaba a 4 el dólar y todos decimos, no, a 6 es carísimo el dólar? Y a 6 parece que nunca más se consiguió, y a 8 era carísimo, y a 8 nunca más, y ahora estamos a 9. Y el propio gobierno se lo vende para los que se van con tarjeta al exterior a 11.50 y hay un boom de nuevo de pasajes a 11.50 para este verano. ¿Cómo se frena esa dinámica? Ver, pero... Yo digo, lo que tiene que hacer el próximo gobierno es no volver a devaluar, no seguir devaluando el peso como se ha devaluado en los últimos 3 años. Sí. ¿Quién toma el desafío? Al revés te la pongo. Porque muchos dicen, no, que el próximo gobierno tiene que llegar y devaluar. No, al contrario. El desafío del próximo gobierno es no devaluar como se ha devaluado los últimos 3 años. Bueno, pero este es un programa económico, no es un programa de interés general. Sí. Así que me voy a permitir una afirmación para el círculo de economistas. Está bien, pero te está viendo también mi mamá, así que te entienda mi mamá. Bueno, pero no le ponga ese título entonces. Acá es muy simple. Devaluar o no devaluar no es la discusión correcta. La discusión correcta es cuáles son las políticas, especialmente la política fiscal, que va acompañando un cierto tipo de cambio o deja de acompañarlo. El problema de la convertibilidad fue el desmadre fiscal pretendiendo tener el tipo de cambio fijo. Lo que estamos viviendo hoy con esta inflación viene por el desmadre fiscal nuevamente, viene porque la política monetaria está determinada por lo fiscal y vos pretendés mantener el tipo de cambio fijo. Acá, para que no haya devaluaciones nunca más, lo que tiene que haber es coherencia fiscal con el tipo de cambio. Bueno, es lo que decía Kirchner, que era uno de los pilares del modelo económico, el superávit fiscal. Exactamente. Mira, la voy a recuperar para un próximo Plan M económico. El discurso inaugural de Kirchner en la Asamblea Legislativa, el 25 de mayo de 2003, cuando dice que hay 2 pilares fundamentales. Uno es el superávit fiscal, para no volver a emitir papelitos sin valor y a la inflación. Eso sigue siendo válido y sigue estando... En los últimos años en particular, en los últimos 4 años, 5 años, totalmente abandonado. Ahora cerrás, Luciano, pero Carlos González Prieto, contame qué está pasando. ¿Por qué estás tan interesado con el Mercosur y por qué estás tan preocupado con el tema Mercosur, el campo? ¿Qué tiene que ver con el campo el Mercosur? Bueno, el campo, gran parte de lo que produce el campo va a Unión Europea y por estas horas se está en grave riesgo, por ahí me puedo ampliar Guillermo Nielsen, de quedar afuera del Mercosur. Existe esa preocupación en el campo. Viene negociando Unión Europea, el bloque de los 28 países, con el Mercosur, pero en los últimos días se han producido, como dicen en la jerga diplomática, una negociación a 2 tiempos. En el Mercosur, recordemos, está Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Venezuela. Se está negociando a 2 tiempos. Por un lado, Brasil, Uruguay y Paraguay, que están apurados en cerrar un acuerdo con Unión Europea, y por otro lado, Argentina y Venezuela, que están sin ningún tipo de apuro y totalmente al margen de la negociación. Mirá vos, esto dijo Dilma Rousseff, no sabía, no le había prestado atención. Bueno, la verdad que es una frase fuerte, mostrarla para que la puedan ver todos también. Sí, dice el Mercosur, sin Argentina, está en condiciones de presentar ofertas comerciales a la Unión Europea. ¿Qué significa? ¿Qué ofertas comerciales están presentando? Esta semana, te cuento para ponerlo en contexto, esta semana hubo una cumbre de presidentes en Europa, de Unión Europea y de todos los países de América Latina y el Caribe. Los únicos que faltaron fueron Cristina Fernández de Kirchner, Castro, el presidente de Cuba, y Nicolás Maduro. Está bien, Argentina, en ese contexto, Cristina fue a ver al Papa mientras Nicolás Maduro lo vio por televisión y Raúl Castro estaba en La Habana, digamos. Pero yendo al punto, ¿qué está negociando Brasil? En este contexto, digo, lo que propone Brasil es, que lo va a presentar en estos días, es una cuestión más que nada arancelaria. ¿Qué está pidiendo? Aranceles diferenciales, pero a nivel bloque, ¿no? Si Argentina se queda fuera de esta negociación, probablemente tenga menos capacidad de negociación cuando vaya sola y no de la mano de Brasil. Es decir, están negociando a nivel bloque. Posiciones arancelarias, temas de cuota, la cuota Hilton, por ejemplo. Para que entre más carne al mercado europeo. Claro, para ser más competitivo, incluso para las economías regionales que están devastadas, lo hablamos en este espacio, sería fenomenal un tratamiento arancelario distinto en la Unión Europea. ¿Qué pide Unión Europea? ¿Qué pide? Está pidiendo, por ejemplo,
que abran un poquito la legislación con el tema de las telecomunicaciones, Sí. es decir, que empresas europeas puedan comprar canales de televisión, por ejemplo. Sí. Pide que en Brasil sean más flexibles con los bancos. Es muy dura Brasil en los requisitos que impone para que vengan los bancos europeos. Pide también que los dejen participar en obras de infraestructura, es decir, intereses de Unión Europea. Pero la percepción que me queda es que nos estamos como quedando afuera, viendo la película desde afuera con Venezuela. Es que yo te digo una cosa, en este contexto, es para hacer una polémica grande, ¿no? Pero en este contexto, primero un gobierno que en 4 meses y medio tiene otro presidente. De hecho, se le ha recriminado a Cristina que haya negociado con los chinos sin pasarle la posta al próximo presidente, ¿no? Acuerdo de largo plazo. Y en este contexto, a 5 meses de las elecciones, la verdad que es difícil para un gobierno que se está yendo negociar este tipo de cosas. Hace 20 años que se está negociando con la Unión Europea. Sí. No empezó ahora. Y por otro lado, yo dije el año pasado que el gobierno tuvo un plan de entregamos todo. Por ejemplo, con la Telefónica, el plan de entregamos todo significó, por traer unos dólares, 1.500 millones de dólares, entregarle todo. El ingreso, por ejemplo, a todo el mercado, no solamente la telecomunicación, sino al mercado de cable en la Argentina. Y eso significó, más allá de que no había planificación, solamente traerme los dólares. ¿Pero qué más lógico? ¿Negociar con Brasil, Uruguay y Paraguay de la mano o negociar de la mano de Venezuela? Mirá, acá hay una discusión muy fuerte que se viene de un sector industrial que siente que hay un atraso cambiario de nuevo, no solamente la UIA, sino los sectores pymes, y que plantean, ojo que para el próximo presidente, si no hay un tipo de cambio alto y nadie sabe cómo va a haber tipo de cambio alto de nuevo, tiene que haber mucha protección para la industria. Entonces no va a ser fácil para el próximo presidente. Cristina no va a hacer esta negociación ahora, en 4 o 5 meses no va a hacer. Pero para el próximo presidente no es fácil cómo encarar temas con países desarrollados que tienen mucho más desarrollada la industria de lo que tiene la Argentina, y Argentina ahí necesita un sector de protección industrial. Me parece, Guillermo, se viene una discusión fuerte con eso. Pero, es interesante lo que plantea Carlos. Es un tema, viene serio. La tensión entre el campo y la industria con este tema. No, pero hay otra tensión y es cómo queda desenganchada Argentina del mundo. Bueno, está bien, pero escuchame una cosa, Guillermo, ¿cómo queda desenganchada del mundo? Bajá 10% de los aranceles industriales y los industriales de la UIA, es mucho más complejo, de todas las cámaras pequeñas y medianas, al próximo presidente se ponen junto con la CGT unificada a hacerle una manifestación en Plaza de Mayo. Es mucho más complejo. Hablemos un poquito también de la realidad argentina, digamos, de la economía real, no de la teoría, digamos. Incinerantes, es mucho más complejo, es una cosa mucho más compleja. Por algo hace 20 años que se está negociando. O sea, hay todo un acceso, hay todo un acceso a la agricultura europea. Vos lo estás viendo acá. Pensá, en Europa, esto significa que las grandes potencias agropecuarias, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, tengan acceso al mercado europeo. Míralo de ese lado también. Ahora, si hoy tenemos un problema que cuenta siempre Carlos, que no estamos exportando ni siquiera lo que podríamos exportar en condiciones de exportar a este tipo de cambio. ¿Para qué vamos a abrir un mercado si todavía no tenemos condiciones macroeconómicas ni siquiera para exportar? Pero con un porque tenemos limitadas las exportaciones de trigo. Un nuevo programa. Pero con un arancel diferencial sí sos más competitivos. Si podés entrar a Europa con aranceles que a veces trepan el 100%, se hace mucho más competitiva una economía regional que están todas devastadas, Maxi. Sí, pero ojo que hay un tema con la industria. El tema que se viene a partir del próximo gobierno es el tema de la industria. Porque el sector agroindustrial es mucho más competitivo que el sector industrial argentino. Y cuando hay atraso cambiario, el sector que sufre y que todo gobierno trata de proteger es el sector industrial, que es menos competitivo. Me parece que se viene ahí una discusión. El campo está muy preocupado por el desastre que ha hecho el gobierno en los últimos años y cómo se va a corregir. Pero me parece que la industria también se pone en la cola de los reclamos. El sector industrial argentino está con un atraso cambiario grande, con 2 años de recesión en el sector industrial, y me parece que se vienen reclamos importantes a partir de diciembre para el próximo gobierno. Luciano, quería cerrar, hacer una vuelta. Volviendo un poco al comentario anterior, yo creo que hay que dar vuelta al problema del dólar. Argentina tiene mucho menos un problema de dólares que un problema con el peso. El problema argentino es un problema de nuestra moneda, y yo creo que la prioridad del próximo gobierno tiene que ser recuperar la moneda. Y eso implica básicamente 2 cosas. Primero, tener respaldo en dólares, es decir, salir a conseguir el financiamiento, volviendo a lo que decía antes. Y segundo, un poco con lo que decía Guillermo antes, es romper el vínculo que hoy tiene con la política fiscal, es recuperar una política monetaria para que en última instancia el peso vuelva a ser un instrumento de ahorro de los argentinos, que hoy simplemente existe como herramienta de ahorro porque te prohíben salir. Entonces,
Colegas, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Te recuerdo que todos los informes, columnas, contenidos, debates, entrevistas de Plan M las tenés en www.maximontenegro.com. Ahí están todas las columnas, toda la información. Podés mover un poquito ahí la página para que vean todos los contenidos del programa. www.maximontenegro.com. Nos reencontramos como siempre mañana 9 de la noche aquí en Plan M, el Plan M original, como siempre 9 de la noche en vivo por Canal 26. Chau, pásenla bien. Adrián Mercado presenta Expo Construir 2015, el principal encuentro de negocios de la construcción. El 2 y 3 de julio en el Hilton Hotel Puerto Madero. Invita División Desarrollos e Inversiones de Adrián Mercado. Convertimos ideas en negocios sustentables. Llega ¿Qué hay de nuevo en mi suelo? El gran concurso de Midera para escuelas agrotécnicas. En este 2015, el suelo en tus manos. Inscribite, hay importantes premios. Más información en www.qhdn.com.ar. Midera. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Estamos de su lado. Es bueno tenerte. Es correcto. Mira, te lo morfás. Está haciendo un curso de inglés online. Pobre, está re nervioso porque a él le tomaban los verbos de la tercera columna. Vos también estás orgulloso de tu papá. Regalale un smartphone Moto G o un Samsung Galaxy Ace Style al 50% y en 18 cuotas sin interés. El 99,9% de los niños tiran sus juguetes al 100% de los inodoros. Y 9 de cada 10 madres buscan lo mejor para desinfectarlos. Lisoform limpiador de inodoros y bloque para mochila. Limpian y desinfectan en un 99,9% gérmenes y bacterias. Desinfecta lo que no ves. Cuida a los que querés. Con tarjeta naranja aprovecha los martes inteligentes con 25% de descuento en las mejores marcas del país. Sentite libre de disfrutar todas las oportunidades que Naranja tiene para vos. Tarjetea tranqui con tu naranja. Pasión, la que llevó a Edmundo Navarro Correas a imaginar un vino y trabajar hasta perfeccionarlo, a darle una segunda mirada y encontrar una presentación única, a seleccionar los mejores artistas hasta crear su colección privada, a mirar un poco más allá y compartir con todos su sueño. Había una vez un niño que deseaba que su mamá tuviera más tiempo para jugar con él. Entonces dedicó su vida a buscar soluciones de limpieza inteligentes para las mamás. Así nace Mr. Músculo. Y hoy presenta el nuevo Mr. Músculo Total Cocina y Total Baño. Su limpieza inteligente encapsula y arrasa la grasa en la cocina y en el baño elimina la suciedad con su fórmula antimanchas. Conocé la limpieza inteligente. Chocotorta, 10. Coco dulce de leche, 10. Tiramisú, 10. Tremendos. Como mi boletín, un 10. Salvando las sobremesas con Danet, también salvamos los chamullos de Ramiro. Probá los nuevos Danet sabores de tortas. Chocotorta, torta de coco y dulce de leche y tiramisú. Salvemos la sobremesa. Danet, a solo 9,39. Hay una nueva autopista.